Amén. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga a todos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Estamos una vez más, ¿cierto?, en la casa del Señor, proclamando su palabra, y estamos contentos de que Dios nos esté, ¿cierto?, dando el respaldo del que necesitamos. Yo no sé cómo usted amaneció hoy día, si está en ese sentido, en el mismo corazón de todos, de buscar la presencia del Señor y estar, ¿cierto?, esperando que Dios haga algo especial por nosotros, por cada uno de nosotros. Quiero saludarlos a todos en esta tarde, en el nombre de Jesús, a toda la familia, a todas las personas que nos están mirando, ya sea aquí en Estados Unidos o afuera, y esperando que hoy en esta noche puedan recibir algo especial. Dios tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros, y esos propósitos son que podamos, ¿cierto?, siempre estar en su presencia. Bueno saber que hay respaldo de la congregación y de las personas que están ayudándonos en todo lo que estamos haciendo ahora. Estamos esperando que pronto abra la iglesia, no tenemos idea todavía. Pero si usted ve que todavía no abre, porque bueno, Dios es el que está dirigiendo y esperando para que podamos abrirlo en un tiempo que sea correcto, en un tiempo que Dios nos diga, y nadie se vaya a enfermar ni a contaminar con ningún virus, ni con ninguna de estas pandemias que hay. Por eso estamos en nuestras casas. Como siempre les decimos, cuídense, tengan mucho cuidado, y sabemos que Dios nos protege, pero también nosotros tenemos que hacer algo de parte de nosotros para que Dios también nos ayude a todo lo que hacemos en los momentos, en los tiempos, cuando vamos a trabajar, cuando estamos a lo mejor haciendo compras, y esperando que el Señor se derrame de su presencia siempre con nosotros cada domingo. Dios les bendiga a todos. ¿Cierto? Habla el pastor Felipe desde la iglesia El Llamado de Dios, y estamos esperando hoy día una palabra de Dios. Gracias a la hermana Mirita, a su esposo Alex, que nos acompaña con la guitarra y con una alabanza para que podamos, ¿cierto?, empezar el servicio como corresponde, con adoración a Dios. Es lo que Dios quiere que lo adoremos. Pero también Dios quiere hablarnos, Dios quiere estar en la vida de cada uno de nosotros, en los corazones, y también, ¿cierto?, en nuestros hogares, en nuestra familia. Qué bueno es el Señor. Como decía al principio, saludos a todos en general. Vamos a hablar en algo bien interesante con respecto a hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, lo podemos decir literalmente, pero si yo preguntara esta tarde, ¿cuántos hacedores de la palabra hay hoy en este día? Y muchos dirían, bueno, trato, estoy a lo mejor haciendo lo posible, pero hacedores de la palabra son, diríamos, muy pocas las personas que pueden llevar esta circunstancia. Y hacedor de la palabra no solamente es decir hacedor, que la hace, sino que también es seguir en el cuerpo de Cristo en todas condiciones. Es difícil, no es fácil estar en un ministerio, en una iglesia de congregación, y esperando que todo lo que nosotros queremos, todo lo que queremos hacer sea un propósito grande de nuestra vida. Muchas veces fallamos, sobre todo en las metas, en las circunstancias que tenemos en nuestra vida. Muchos decimos de aquí a fin de año voy a hacer tales metas, voy a cumplir esto, lo otro, y a veces no se cumplen. No se cumplen porque no hemos tomado a lo mejor la decisión correcta. Hemos en algún punto, en alguna parte hemos caído, en una parte hemos dejado algo, preguntándole a lo mejor a Dios en último momento, y hemos recurrido a todas las personas. Pero Dios quiere que en este tiempo nosotros seamos hacedores de su palabra. Y hacedores de su palabra significa estar en un contacto permanente de la palabra, todo lo que hagamos. No somos, como digo siempre, no somos perfectos. Dios trabaja en nuestras debilidades, y ese proceso que tenemos en ese caminar del Evangelio es un camino duro. Y hacedor de la palabra significa que podemos estar comentando a lo mejor circunstancias para que podamos tener ciertos tiempos para entrar en todo tiempo en la palabra del Señor. Leer la palabra no es fácil. Buscar del Señor no es fácil. Estar en su presencia no es fácil. Dios permite circunstancias y condiciones a veces donde no entendemos, pero sí podemos ver que Dios está haciendo
cosas maravillosas en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Vamos a empezar con algo especial en esta noche. Todos los domingos que leemos una palabra o que buscamos la presencia de Dios son especiales. Y esas cosas especiales permiten que podamos tener, ¿cierto?, ese mayor apego a las cosas de Dios, a la palabra del Señor. Es bueno comunicarse y estar constantemente buscando la presencia de Dios. Así que queremos buscar una palabra en esta noche. Y quiero enfocarme en algo especial. Uno de estos personajes de la Biblia habla mucho de lo que es hacedores de la palabra. Él fue una persona que inspiró a hacer algo especial por Dios. Y dice, voy a ponerme en ese propósito, en esas condiciones para poder trabajar en la obra del Señor. Y la obra del Señor permite que podamos, ¿cierto?, caminar, como decía un principio, con dificultad, pero lo podemos hacer. Qué bueno es el Señor. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Quiero buscar una palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Si me acompañan con su Biblia, hermano, en esta tarde, sería buenísimo para que podamos, ¿cierto?, leer la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a todos, como decía al principio. Gracias por el apoyo de la iglesia, de la congregación, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos llevando. Y queremos darle una palabra de aliento, una palabra de reconfortar, de poderse reconfortar, y sobre todo Dios permite que podamos llevar estos mensajes para ser confrontados muchas veces. Y es lo que no nos gusta. La confrontación es algo que nos molesta. Nadie quiere ser confrontado, pero necesitamos. Incluso Pablo lo dice, es necesario, hermanos, que lo exhorten cada vez que sea necesario. Y a veces la palabra te exhorta, la palabra te, ¿cierto?, te confronta, y la palabra te ayuda a caminar un poquito más correcto en todo lo que estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Todos lo tienen? Están buscando conmigo, ¿cierto?, en la Biblia, en su casa. Bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y todos decimos amén en referencia a su palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el Señor. La tremenda palabra de Dios para esta tarde, para que podamos, ¿cierto?, reflexionar con respecto a lo que Dios nos habla. Quiero enfocarme un poquito también en este hombre, Santiago. Voy a dar una pequeña introducción, muy pequeña, pero para que usted pueda entender de lo que estamos hablando. Santiago, antes de comenzar en los caminos de Dios, del Señor Jesucristo, su nombre era Jacob, y le fue cambiado su nombre, como decimos muchas veces, a Santiago. Este fue un gran hombre de autoridad de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Santiago es uno de las personas o de los sacerdotes que le habla a las 12 tribus y a los 12 tribus que se han considerado cristianas. Están dispersados en todos lados y por todo el Imperio Romano, en ese tiempo cuando Santiago necesita llevar la palabra. Santiago refleja las enseñanzas en lo ético y en lo moral, y el caminar del Evangelio, que es un proceso difícil. En este libro, las 2 veces de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, no somos hacedores porque no conocemos la Biblia y los beneficios de ella y sus promesas. Como decíamos antiguamente en las otras predicaciones, los otros mensajes o sermones, como usted quiera llamarle, anteriormente, semanas anteriores, no podemos nosotros hacer cosas
de parte de Dios si no conocemos al autor de la Biblia o digamos el contexto interior de la palabra del Señor. Entonces eso nos impide que podamos reconocer sus beneficios y sus promesas. Hay 3.665 promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para las personas que siguen el caminar y el proceso de Dios. Esas 3.665 promesas que Dios nos da, muchas veces nos preguntamos de cuál nosotros nos ajustamos o nosotros nos agarramos de ella. Y una de las más fáciles, una de las que nos recordamos, hay muchas, hermanos, tanto para los hijos, la familia, para los hombres y las mujeres, pero una de las que nos acordamos siempre es: mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces es una de las promesas, pero todo ese tipo de promesas van a ir considerándose o absorbiéndose en su vida cuando somos hacedores de la palabra. Cuando no somos hacedores de la palabra, no tenemos el conocimiento de lo que Dios nos puede dar como beneficio, como promesa, porque no estamos considerados en una parte de lo que Dios tiene para nosotros, que sea algo especial. Solo lo miramos por encimita. O miramos, como digo muchas veces, el milagro que está en las otras personas o las situaciones que están sucediendo en otras personas, que son ¿de qué? De bendición. Pero bendición también tiene que llegar a tu vida, también quiere haber bendición dentro, no, esta bendición no solo para algunos, sino que para todos. Y gracias a Dios, dentro de la iglesia del llamado hay muchas personas que están en bendición. ¿Por qué? Porque son hacedores de su palabra. Como digo, no es fácil, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu caminar y Dios sabe tu pensamiento y todo lo que está dentro de ti. Muchas veces decimos, vamos al caso de David, que dice que David hizo muchas cosas que no defraudaron a Dios, pero en su corazón estaba, ¿qué? Estaba el sentir de no hacerlo, o sea, pero muchas veces lo que está en nuestra carne, lo que está en nosotros, nos desvía del proceso de Dios y no hacemos las cosas del Señor. Pero Dios ve algo bien especial dentro de la vida de nosotros, nuestro corazón. Sabe que a veces las cosas que hacemos, que desagradamos a lo mejor tanto al Señor como en el caminar que llevamos, las cosas que hacemos no desagradan a medio mundo, pero Dios conoce nuestro corazón y sabemos que lo que está dentro de nosotros es diferente, es querer actuar bien. Ahora, hay muchas personas que dicen: yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Yo quiero hacer cosas buenas, pero no puedo. Hago más lo malo que lo bueno. Entonces, pero Dios está en el proceso. Dios está trabajando contigo, con tu familia, con tu hogar, con todas las personas que están alrededor tuyo, con respecto a las decisiones que tomes para ser un hacedor de la palabra. El hacedor de la palabra no es fácil. Hay circunstancias que te van a impedir llegar a los caminos del Señor. Pero si tú quieres hacer las cosas del Señor, es presentarte delante de él, Señor, decirle: quita lo que está dentro de mí, quita lo que hay dentro de mí, Señor, porque hay cosas o circunstancias que están pasando que no entiendo, no quiero hacerlo, pero están en mí. Muchas veces decía alguien, estaba hablando y se le salió una mala palabra y decía: se me salió mi yo, se me salió lo que tengo dentro. Pero eso es lo que está dentro, es lo que Dios tiene que cambiar. Y la única forma de poderlo cambiar es hacer la palabra y ser hacedores de la palabra del Señor. Cuando Dios habla de ser hacedores, significa que cumplamos estatutos y mandamientos que Él demanda en nuestra vida cristiana. Tú tienes que reflejar algo especial de parte de Dios en todos los demás. Santiago comienza con esta palabra: hacedores. Esto implica aspectos de su personalidad y estilo de vida. Y esto debería caracterizarse por la obediencia a Dios. Empieza con esto: hacedores, que implican los aspectos de su personalidad. Cada persona tiene aspectos diferentes. No todos somos iguales. Si fuéramos todos iguales, caminaríamos como soldaditos de plomo, pero no somos todos iguales. Hay características diferentes de aspectos de nuestra personalidad, nuestra vida. Tú no fuiste creado como fui creado yo. ¿En qué sentido? Tú no tuviste la misma familia. A lo mejor tú tuviste un padre y yo no tuve un padre que fue un padre amoroso, sino que un padre proveedor. Y podemos mirar diferentes características. Fuiste abusado a lo mejor verbalmente o no. Hubieron circunstancias en tu vida que te impidieron caminar bien. Y eso se fue, ¿qué?
reflejando en tu vida, tu aspecto, tus personalidades reflejan lo que viviste en la vida, pero hay tiempo para cambiar, hay tiempo para empezar de nuevo, y es siendo hacedor de la palabra de Dios, que es lo que cuesta. A veces no es más fácil hacer lo malo que hacer la palabra de Dios, porque lo malo te da deleite, lo malo te da gozo, lo malo te da muchas cosas que crees tú que, pero es momentáneo, no es algo eterno. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando en nuestra vida es por nuestras circunstancias, claro que sí, pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de vivir y renovar nuestras circunstancias de vida en todo lo que estamos haciendo. Ahora, hacedores significa cumplir estatutos y mandamientos. Cuando hablamos de estatutos y mandamientos, la palabra nos enseña un montón de estatutos y mandamientos que nosotros tenemos que cumplir. Pero como digo en principio, eso es lo que nos falta. Lo primero, por ejemplo, es cuando no tenemos fe o somos falta de fe. ¿Cómo tú puedes reflejar algo, una falta de fe en alguien? Es que cuando tú dices vamos a hacer algo y esa persona lo primero que sale y te dice no creo que se pueda, es difícil, no lo vamos a lograr, yo creo que no puede ser. No, eso no va a resultar. Es el primero persona negativa porque no hay fe. ¿Por qué? Porque no están viendo lo que Dios puede hacer. Dios puede cambiar circunstancias y condiciones en muchos aspectos. Y Dios puede cambiar tu vida. Pero si tú tienes ese granito de fe, como un granito de mostaza, como nos enseña la palabra, todo puede cambiar y ser transformado. Es una de las cosas importantes que tenemos que aprender dentro de la vida espiritual y la vida cristiana que llevamos. Tener fe. Y tener fe no es fácil. No es fácil porque vemos todo negativo, vemos todo que viene en contra de nosotros, las puertas se cierran, las puertas ¿cómo se llama? De lo malo se abren y las puertas de lo que queremos hacer se cierran. Y muchas veces, como me decía alguien hoy día, bueno, pero si la iglesia está cerrada, es un tiempo, un break, un descanso para que podamos hacer lo que quieran, no es así. Dios está tratando y está en estos momentos, tratando contigo en estos momentos que está pasando esta situación. Este tiempo de las puertas cerradas de la iglesia, que tú no puedes entrar físicamente a ese lugar, ¿ha sido para qué? Para un cambio positivo o negativo. Muchas veces me decían los hermanos o hermanas, me decían, mire, pastor, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Y preguntaban, ¿cuándo? Ya es tiempo, ya han pasado tanto tiempo. Pero, ¿por qué preguntaban esto? ¿Por qué lo decían? Porque muchas veces cuando estando en nuestra casa encerrados no podíamos salir a ningún lugar, nuestra única perspectiva era la iglesia. Pero ahora ya te abrieron todo, te abrieron las playas, te abrieron los restaurantes, te abrieron donde quieras ir, tú puedes ir, los parques. Entonces mucha gente que hoy día mismo en estos momentos está en un parque, no está escuchando la palabra de Dios. No está dejando su día de reposo para el Señor, porque prefiere estar en ¿qué? En los deleites de ¿qué? De la carne, en los deleites que nos da la vida afuera. No estoy diciendo que no sea malo, que usted no puede salir, pero hay un tiempo donde tenemos que dejarle también un día para que podamos recibir palabra del Señor, donde podamos adorarle, donde podamos estar en su presencia y donde podamos estar constantemente ¿qué? Levantando nuestras manos al cielo, dándole gracias por lo que hoy día tú te levantaste, yo me levanté. Hay muchos que quisieron levantarse, pero no pudieron, hermano, bendito sea el Señor. Y otra de las perspectivas importantes es someterse. La fe, como dijimos al principio, pero también el sometimiento. No queremos someternos a lo que, por ejemplo, en este libro de Santiago nos enseña. Queremos ser independientes o vivir nuestra vida espiritual o cristiana a nuestro modo, no a lo que la palabra nos enseña. Por eso no somos hacedores de ella, porque decimos ser cristianos, pero estamos haciendo cosas que desagradan a medio mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en ese aspecto, es porque nos falta todavía introducirnos a las cosas del Señor, en el caminar de Él. Por eso, este tiempo de pandemia, este tiempo de iglesia cerrada, hubiera sido para que tú te hayas acercado más a Dios y no haberte alejado más. Porque el alejamiento va a producir en ti una frialdad con respecto a las cosas del Señor. Y no vas a querer que ya te va a dar lo mismo ir a la iglesia o no. Entonces muchas veces nos decimos, pastor, siga dándolo por internet, porque en internet estás en tu casa, a lo mejor ahora escuchándome a mí, tomándote un café, o a lo mejor estás escuchándome pues, en cierto tiempo y te vas a la cocina, te vas al baño, te vas a hacer algo afuera o algo con los niños. Entonces me escuchas en momentáneo en espacio
a lo mejor que no tiene, va a hablar siempre lo mismo el pastor. Entonces lo importante de esto, hermano, es un sometimiento. Y el sometimiento es el que a veces no nos permite buscar la presencia del Señor. Lo más importante de todas estas circunstancias es que tengamos características especiales. ¿Cuáles son esas características especiales? Virtudes, como hablamos la semana pasada, virtudes en nosotros. Hay características que son virtudes, parte de Dios. Hablamos del fruto del Espíritu. Se recuerda amor, paciencia, benignidad y bueno, muchas más. Eran 9, ¿cierto? Los frutos de un espíritu que tienes que tenerlos todos. Es lo que Dios te ha puesto, todo lo que tú tienes que tener. Pero ¿qué pasa? Todo ese tipo de virtudes a lo mejor todavía no están en nosotros porque no conocemos, no somos hacedores de la palabra. Queremos ir a la iglesia y hermano, yo soy bueno, yo hago las cosas bien, yo no peleo con nadie, yo no hago problemas con nadie, yo ayudo a todo el mundo. Sí, pero digamos, si la palabra nos enseña que las cosas no son por obra, no son por obra. Van acompañadas las obras de otras circunstancias, pero no es todo por obra. Es respecto a tus características, tus virtudes y lo que estás recibiendo de parte de Dios. ¿En qué aspecto? En cuando eres un hacedor de la palabra, porque la gente te va a reconocer por quién eres. Las virtudes que hay en ti, las virtudes que hay en mí. Y eso es lo que la gente va a ver, no lo negativo, no lo imposible, no lo que con cualquier situación tú puedes decir, no, esto no sirve. No, Dios siempre va a poner circunstancias donde todo va a servir, todo va a salir bien. Y si Dios te cierra alguna puerta de algo, tienes que entenderlo en esta tarde. Te cierra la puerta de algo en esta tarde, es porque Dios está viendo que el camino que vas a llevar no es correcto. Y vas a caer al vacío, vas a caer al propósito del enemigo y no al propósito de Dios. Ahora tenemos que entender que todas estas características tienen que estar en tu forma de vida y en todo tiempo. No en la iglesia una cosa, en la calle otra, en tu trabajo otro, en tu familia otro, porque muchas veces vamos a defraudar a los que están más cercanos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser y con lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender que lo que estamos haciendo, de que lo estamos experimentando, tiene que tener algo reflejante en nuestra vida, como le decía al principio, como virtudes. Porque no es fácil tener virtudes, hermano, no es fácil. Hay mucha gente que considera que la virtud es algo personal, íntimo, que sale de él, pero no, eso lo pone Dios. Hay virtudes en nuestra vida que nosotros pensamos que las tenemos de pequeñito. No, es que te han educado bien, te han enseñado la palabra de Dios, has tenido conocimiento de la palabra de Dios en algún momento, pero es tiempo de engrandecerte, de ya empezar a vivir y experimentar cosas nuevas, no las cosas de antes. Pero todas esas virtudes tienen que venir a través de ¿qué? De los propósitos del Señor en tu vida. Porque hay propósitos para un ministerio, hay propósitos para una iglesia, hay propósitos para donde quiera que estés trabajando, hay propósitos especiales. Esto no es alejarse de las personas que están a tu lado, sino que demostrar que en realidad eres del redil de Dios. Ahora dices tú, no, yo voy a empezar a alejarme de todo el mundo, no voy a contarme con fulano, con sultano, no. Tienes que ser una persona donde tienes que entender que todo lo que tú tienes no es para qué alejarte de ellos, sino que al contrario, que lo que puedan ver en ti, virtud sirva también para que ellos puedan cambiar y direccionar su vida en los propósitos del Señor también. Tú eres el propósito de Dios, yo soy el propósito de Dios. Ahora, no podemos nosotros el propósito guardarlo, enterrarlo debajo de una tierra, no. Tenemos que enseñarlo, darlo y ver que hay cosas que son diferentes en nuestra vida, que no es igual a todo. Ahora, el verso 23 que leímos recién del capítulo 1, versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo, se considera en el espejo de su rostro natural. Pero también Santiago usa una palabra, dice considera. Cuando hablamos de considerar, hablamos de mirar con detenimiento y con cautela. Considerar no es venir y decir voy a hacer esto o ir allá, no, es que tomar cautela y detenimiento en las circunstancias que va a llevar. ¿Por qué? Porque en ese detenimiento y cautela que estás usando,
cuando usa la palabra considerar, es para que Dios te dirija, Dios te lleve y Dios te enseñe cómo hacer las cosas. Por eso tienes que estar, no hablar muy rápido, no ir muy rápido, sino que tienes que, todas las circunstancias que vas a llevar, primero tienes que decir, voy a ver si Dios en realidad está en el asunto o si este es asunto de Dios. Por eso muchas veces las cosas no funcionan, porque al último nosotros le pedimos que entendimiento al Señor y primero hemos consultado con unos hermanos, con otros y queremos hacer lo que queremos hacer. Una de las batallas que se perdieron muchas veces cuando Josué tenía que conquistar la tierra prometida, una de las batallas que perdieron fue por no darle ¿cómo se llama? El entendimiento a Dios de lo que estaban haciendo, sino que hicieron, mire, son poquitos, nosotros los derribamos, no hay problema, vamos para adelante. Cuando fueron casi la mitad de las personas que fueron a pelear para conquistar la tierra prometida fueron destruidos. Y dice, viene Josué y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? Entonces viene uno de las personas que estaba al lado de él, no me recuerdo el nombre de él, que estaba al lado de él y dice, ¿y le tomaste consideración a Dios? ¿Consideraste a Dios en tus decisiones? Y Josué dice, no lo hice. Ahí está la consecuencia. Y muchas veces vamos a perder, no solamente hombres, no solamente situaciones, sino que vamos a perder muchas cosas en nuestra vida por no considerar a Dios en lo que estamos haciendo. Entonces, considerar significa ¿qué? Detenimiento y cautela en lo que estamos haciendo. Ese detenimiento significa no hablar ni trabajar apresurado. Ese detenimiento significa que en ese detenimiento Dios te va a hablar para dirigirte y decirte, mira, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Una vez yendo al instituto bíblico, me recuerdo que uno de los pastores, una de las personas que estaba ahí, dijo, en estos tiempos ya Dios no habla. Dice. Entonces yo inmediatamente vine y me paré y le dije, perdón hermano pastor, le dije yo, me extraña que usted hable en estas circunstancias así, porque le digo, si Dios no le habla, entonces ¿cómo dirige usted su iglesia? Bueno, y ahí empezó a darse vueltas y una cosa, no. Yo digo y lo reitero que Dios te habla. Y muchas veces Dios te va a hablar audiblemente, pero no le habla a todo, lógicamente. No le habla a todo, sino a los hijos y a los siervos de él. Entonces cuando este personaje dijo eso, digo, wow, Señor, ¿y cómo llevará a su iglesia? Si Dios no le habla, si Dios no le dice hace esto, Dios le dice hace lo otro, Dios no da estrategia, Dios le da las consideraciones para poder seguir trabajando y llevando adelante la congregación. Muchas veces, como decimos nosotros, hay cosas que a usted no le va a gustar. Usted puede dar muchas, ¿cómo se llama? Referencias, hagan esto, pastor, hagan lo otro. Las consideramos, pero sí decimos una cosa, vamos a hacer lo que Dios dice. Y cuando Dios dice las cosas, es mejor. Ahora, yo sé que usted muchas veces no está contento porque no hacemos lo que usted quiere, pero no vamos a hacer lo que usted quiere, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en una situación donde vamos a estar presionados por el pueblo y no por lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a avanzar de acuerdo a la presión del pueblo. Y esto no trabaja así. Ustedes pueden ver que le pasó a Saúl, le pasó la siguiente circunstancia. Entonces no podemos vivir este tipo de circunstancias o vivir este tiempo así de presión del pueblo, porque hay cosas que, como le digo, no le van a gustar, pero es para ¿cómo se llama? Para engrandecer la iglesia cuando nosotros estamos en detenimiento. Y eso significa que vamos a estar con cautela. Una persona también me dijo un día, hermano, vino el Señor y me dice que voy a empezar a predicar, me dice. Así que usted dígame cuando quiera, yo voy a empezar a predicar. Entonces le digo yo, está bien hermano, pero espere un poquito, voy a esperar que Dios me hable a mí también y confirmamos y cuando Dios me hable, me diga que sí, yo lo voy a poner a predicar. Pero esto no es por lo que usted sienta, por lo que usted crea o por lo que usted crea, no, es porque usted se siente a lo mejor quiere hacer cosas, está bien, pero hay que pedirle, ¿cómo se llama? Autorización a Dios y en ese detenimiento, en esa cautela, Dios te va a hablar. Entonces hasta el momento de ahora, hasta el día de ahora, ni a mi esposa ni a mí, Dios no ha dicho tal personaje va a predicar. No es así, hermano. No es como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Entonces, aquí me hizo un hermano, dice, amén, Dios habla a sus hijos y a los que buscan en espíritu y en verdad.
el Espíritu Santo da testimonio de ello. Aleluya, así es. El Espíritu Santo da testimonio de ello. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a caminar en un proceso, tenemos que ir con ¿qué? Con esta situación donde podemos ver que usted es hacedor de la palabra. Primero, ¿qué es lo que soy? Hacedor, después me someto, tengo fe. Entonces, todo este tipo de circunstancias te van a permitir que puedas caminar bien y correcto por los caminos del Señor. Porque no es como tú pienses, como tú creas. No es que a mí yo vengo de otra iglesia y de esa otra iglesia me enseñaron así. No, hermano. Ahora estás en el llamado de Dios y que estás en el llamado de Dios. Y del llamado de Dios, Dios habla y Dios empieza a abrir puertas, cerrar puertas, empieza a bendecir de acuerdo a los propósitos y a los hacedores de su palabra. Y como decía, el Espíritu da testimonio en realidad de quienes somos. Ahora, pero también el verso 24 habla de algo muy importante. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Lo voy a leer del 23 para que va con el 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Qué significa esto, hermano? Lo voy a explicar más o menos porque usted puede entender esto, porque muchos no lo entendemos. Dice que se mira al espejo y cuando se va, se olvida de quién es. Antiguamente, en los tiempos de Jesucristo, los mismos israelitas que en la tierra, en las rocas, buscaban el metal. Y ese metal, una vez que lo tenían y lo juntaban, empezaban a golpearlo de tal manera que lo hacían como una pieza, sacaban brillo de tal manera que quedaba reluciente. Pero no es como un espejo de ahora, un espejo que usted se puede ver, que puede ver todas las cosas y que tiene aquí, tiene esto, lo otro. Esa, ¿cómo se llama? Esa hoja de metal que ellos tenían, lo usaban para verse. Pero al verse no era la figura correcta, porque a lo mejor el metal venía mal hecho, el metal lo habían golpeado mal, entonces habían desfigurados. Copiándose ahí en el metal. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos se veían al espejo, pero después cuando se iban al tiempo ya se olvidaban quién eran ellos. No veían su rostro natural como usted lo puede ver ahora. Entonces, todo eso reflejaba que en lo que está diciendo Santiago, que cuando somos hacedores de la palabra, a veces nos olvidamos también de las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Ahora, en la vida actual, en los propósitos de ahora, en los tiempos de ahora, muchos de nosotros nos preparamos el domingo, por ejemplo, para ir al servicio. Nos ponemos bien bonitos, bien perfumados, lo mejor en ropa, elegante, venimos a la iglesia, nos levantamos nuestras manos, nos sentimos llenos de Espíritu de Dios. Pero una vez pasado el domingo, después que terminó el servicio, somos los hombres y mujeres que nos olvidamos que el día anterior estuvimos en la casa de Dios. ¿Me está entendiendo? Llevamos lo mejor. Incluso usted día va a decir, voy a llegar allá, voy a pedir al pastor que me deje cantar una alabanza y que pueda levantar mis manos. Y yo sé que los hermanos se van a gozar. A lo mejor nos gozamos, hermano, cantó su alabanza, tocó sus instrumentos, usted predicó, usted hizo muchas cosas dentro de la iglesia el domingo, pero el domingo quedó domingo y no fue afecto para el lunes, ni para el martes, ni para ningún otro día, sino que todo lo que quedó se quedó ahí. Y eso es lo que Dios no quiere, hermano. Que cuando vayas a la casa del Señor te olvides de las cosas que... La casa del Señor es para restaurarte. La casa del Señor es para que tú te levantes. La casa del Señor es para ¿qué? Confrontarte, como te dije al principio. La casa del Señor es para que tú empieces a nacer de nuevo y cambiar tus malas formas de ser, tus propósitos que sean diferentes como Dios lo quiere. Entonces, Dios está trabajando en ciertas personas donde están ¿qué? Queriendo hacer la palabra del Señor, lo que la palabra nos enseña. Ahora, a no ser que el cristiano no abra su corazón, olvidando su cambio y sus mejores en su vida espiritual. Usted está en la iglesia, puede recibir un milagro y puede ser ya, a lo mejor siente su corazón salir adelante y Dios te empieza a trabajar en ese momento, pero usted saliendo de las puertas de la iglesia olvidó el cambio que le hizo el Señor. Y
las mejoras o las condiciones espirituales donde usted ese día a lo mejor cantó una alabanza que nunca la había cantado, levantó sus manos al cielo que nunca la había levantado, vino y empezó a danzar en la presencia del Señor, pero eso fue algo momentáneo, algo donde dice, ¿cómo se llama Dios? Si te estoy dando algo es para siempre. Dice, cuando tomes agua, no tomarás agua como es un agua cualquiera, sino que es agua de vida, agua que vendrá y estará dentro de ti. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces los propósitos y las cosas y condiciones del Señor en ese día domingo, en ese día que estuviste en servicio, muchas veces nosotros lo presentamos solamente para ese día. Y nos olvidamos de lo que el Señor quiere para nuestra semana. Ni siquiera muchas veces nos levantamos y cuando ponemos nuestros pies, ¿cierto?, en el suelo, decimos gracias, Señor, por habernos levantado, porque estamos una vez respirando más. No, muchas veces nos olvidamos, nos levantamos, vamos al trabajo y de ahí venimos, tuvimos problemas o un montón de circunstancias en nuestra vida y volvemos a nuestra casa y como que no ha pasado nada y buscamos y después el viernes, el sábado y después el domingo de nuevo ya voy a buscar un ratito de Dios. No es así. Dios no va a trabajar así. Ahora las actitudes de muchos dejan mucho que desear. Las actitudes de muchos de nosotros dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque estamos caminando en un concepto donde vemos las situaciones como que son pasajeras, momentáneas. Y déjeme decirle, hermano, que como se llama, me tocó conocer, y no lo cuento por desagradar a nadie, ni mucho menos, pero llegaron unas personas donde yo trabajo y supuestamente, entre comillas, era un pastor, la pastora y de una iglesia de Nueva York. Entonces estaban comprando un carro y el señor que lo atendió, el vendedor que lo atendió, me dice, mire, ellos son de una iglesia y están en tal ciudad y es la iglesia no sé cuánto, son pastores. Y con su tarjeta también, ahí estaba su tarjeta en la aplicación del préstamo que estaban haciendo. Entonces yo los vi que estaban hablando con él y después salieron para afuera porque estaban esperando para firmar los papeles y todo eso. Cuando salen afuera, yo estaba ahí parado también afuera y cuando yo los veo que salen estos pastores y el vocabulario que tenían ustedes, hermano, diciendo, mire, nos quisieron ver aquí y allá, que esto con lo otro, unas palabras que, wow, yo creo que nadie pensaría que son pastores, al contrario. Entonces dije yo, wow, y una tremenda tarjeta bien bonita, pastores, no, reverendo y cuánta cosa de la iglesia de una ciudad del norte. Entonces digo yo, wow, cómo uno puede ver en realidad como la apariencia engaña. Entonces, en todas partes vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer testimonio, como decía el hermano recién, porque el Espíritu Santo da testimonio de ellos. Ahora, sus hijos buscan de ellos, sus hijos están esperando, ¿cierto?, buscar, pero todavía en realidad ¿cómo le puedo decir? El evangelio que estamos llevando estos tiempos es muy difícil, un evangelio bien difícil, muy difícil, y la gente no quiere buscar el evangelio correcto, quiere buscar ¿cómo se llama? Solamente el evangelio donde podamos ver que es a nuestro modo y no al modo del Señor. Por eso esta palabra, no todos somos hacedores de su palabra. Decimos y nos llamamos cristianos, pero no somos hacedores de su palabra. Entonces, bendito sea el Señor. Verso 25 del mismo Santiago, capítulo 22, de capítulo 1, versículo 25, dice de la siguiente manera: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, lo que dijimos la otra vez como dichoso, ¿cierto? Lo consideramos así. Tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra usada por Dios es llamada ley. Y la ley nos permite que nosotros podamos entender qué Dios, o sea, qué Santiago nos quiere hacer entender al hablarnos de la perfecta ley. La presencia de su Espíritu Santo en los creyentes no es obedecer un código o una ley de conducta moral, sino una realidad a los mandamientos de Dios. Los creyentes son capacitados por el Espíritu para guardar sus leyes con amor y temor a Él. El temor a Él no es venir y estar escondiéndose o asustado, sino con lo que Dios dice, me va a matar o va a pasar esto.
Porque yo muchas veces decimos, no, Dios te va a matar, o Dios no castiga, pero castiga de tal forma. Entonces estamos con un miedo, pero no es el miedo o el temor que nos estamos hablando. El temor es hacer las cosas. ¿Por qué? Porque sabiendo que si fallamos en algo, ¿estamos qué? Estamos fallándole a Dios. Y es un temor, yo no quiero fallarle a Dios, es un temor que hay. Ese es el temor que habla. Cuando hablamos de la ley, son las leyes del Antiguo Testamento, tanto si usted puede recordar, el Levítico habla de las leyes y lo que Dios está hablando. Y en el Nuevo Testamento también hay muchas leyes donde Jesucristo dice, mi padre dijo esto, lo otro, y entonces eso nos vamos creciendo espiritualmente. Ahora Romanos capítulo 8, 4, vaya conmigo rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 4 dice. Dice de la siguiente manera. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, lo que estaba hablando el hermano Walter recién, lo que me estaba escribiendo. Para que la ley se establezca en nosotros, tenemos que andar de acuerdo a ¿qué? Al Espíritu y no a la carne. Entonces son leyes que nosotros vamos a acatar o que vamos a tener en nuestro corazón, no sabiendo porque que están hechas para eso, sino que vamos a entender que por qué fueron hechas. Porque si no cumplimos esas leyes nos vamos a caer, no cumplimos esas leyes nos vamos a ir al precipicio, no cumplimos esas leyes es porque estamos ¿qué? Desviando las cosas del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces cuando hablamos de leyes son estatutos y mandamientos que tenemos que cumplir para que nos vaya bien, para ninguna cosa más. Y de ahí agarramos las promesas, agarramos las bendiciones, pero hay ciertas condiciones dentro de nuestra vida que tenemos que entender que mientras más nosotros nos ajustemos a la ley de la palabra del Señor, vamos a estar más bendecidos cada día más. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Aleluya. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes no es obedecer un código, una ley, como decía recién, o una conducta moral, sino una realidad a los mandamientos de Dios. Esto significa que vamos a tener una libertad genuina, no libertinaje, del creyente en todos los aspectos de crecimiento. Vamos a estar libres para poder ¿qué? Recibir la palabra de Dios. No hay nada que nos ate, no hay nada que nos tenga, ¿cómo se llama?, presionados, ni ahorcados, ni una situación entre la espada y la pared. No estamos libres para poder ¿qué? Recibir la palabra de Dios y que empezar a ser hacedores de su palabra. A medida que el Espíritu Santo aplica los principios de la Escritura en el corazón de cada creyente, somos liberados de la servidumbre de Satanás, del enemigo, y capacitados para obedecer a Dios. ¿Me entendió lo que le dije? Se lo repito. A medida que el Espíritu Santo aplica los principios de la Escritura en el corazón de cada creyente, somos liberados de la servidumbre del enemigo y capacitados para obedecer a Dios. A medida que vamos creciendo y somos hacedores de su palabra, nos vamos saliendo ¿qué? De la esclavitud en la que Satanás nos ha tenido. Si yo le preguntara esta tarde cuántos de ustedes todavía están atados, no, hermano, yo nunca he estado atado, ni mucho menos. Pero todavía hay ataduras que están en tu vida, todavía hay ataduras que están en mi vida que tenemos que sacar. Hay ataduras que el enemigo todavía, por tus malas reacciones, tu forma de ser, y que estuviste a lo mejor en tu juventud, cuando fuiste más joven, o todavía no conocías del evangelio, hay circunstancias que están afectando tu vida porque tomaste malas decisiones en tu vida, que vienen a qué? A empezar a liberarse ahora, y que empiezan a Dios a trabajar contigo y empieza a sacar todas esas circunstancias. A lo mejor antiguamente estuviste casado, abusaste de tu esposa verbalmente, le pegaste y todo ese tipo de cosas, te mandó a la cárcel, estuviste preso. Entonces todas esas consecuencias las estás pagando ahora, porque cuando tú quieres ser un cristiano realmente, dices, no, pero tú fuiste esto, esas son las ataduras del enemigo. Y te dice, acuérdate que golpeaste a tu mujer, acuérdate que hiciste esto, acuérdate que robaste, acuérdate que hiciste lo otro. Entonces son ataduras del enemigo que están en nuestra vida, que tenemos que entender que cada vez que nosotros tengamos ese tipo de circunstancias, la libertad que nos da Dios para poder decir, sí, lo hice, pero ya no lo soy. Que como decía el hermano, ahora soy un testimonio diferente. Hay virtudes en mí que yo no a lo mejor ni las veo, pero la gente las ve cuando me dice algo, cuando empieza a mostrarme algo en mi vida. Qué bueno es el Señor.
Ya no estaremos más sujetos a nuestras debilidades, sino al amor de servir y seguir toda la escritura con lo que Dios nos manda. Qué bueno es el Señor. ¿Me está entendiendo en esta noche? Hay alguien que me dice, amén, gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Mire, es un sermón bíblico donde te puede entender que lo que Dios quiere hacer con usted es diferente. No es lo mismo, lo que siempre... No, Dios hoy día quiere actuar diferente. Tenemos que prepararnos, hermanos, como le dije al principio, para entrar a la iglesia. Quiero que las personas, así como mi persona, como todos los que estamos yendo al llamado de Dios, entremos diferentes. Estos son versículos, son sermones donde van a corregir a lo mejor su caminar y usted puede entender. Y después el día de mañana le doy gracias a Dios porque algunos hermanos, hermanas me han llamado y me han dicho gracias, pastor, porque el sermón que dio el día domingo es buenísimo. Me tocó de tal manera que entendí ciertas condiciones y aspectos de mi vida que estaban fallando. Y este te va a ayudar más todavía. Tenemos que ser hacedores de su palabra. Ahora, todo eso, mire, lo vamos a confirmar con esto. Todo lo que le hablé en estos momentos de los hacedores de su palabra tiene que ver una característica especial, como dijimos al principio, que son virtudes que están en nosotros. Y lo vamos a ver cuando leamos este versículo. Vaya a Romanos 14, versículo 18. La hermana Eva se lo sabe de memoria. Romanos 14, 18. La hermana Eva que me está escuchando, dígamelo por favor. 14 y 18. Estas son las circunstancias cuando somos hacedores de su palabra. Y usted me va a entender este versículo, porque muchas veces no entendíamos este versículo. Muchas veces lo leíamos y lo dejábamos pasar así como así, porque no entendimos el proceso de esto. Romanos capítulo 14, versículo 18 dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo, y todos decimos amén en referencia a su palabra. Así es el hermano Carlos, tenemos que regresar diferente, no ser los mismos. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Me entiende? En el que esto sirve a Cristo es aprobado por Dios. Si nosotros somos hacedores de su palabra y servimos a Cristo, Dios lo aprueba y dice, wow, gloria a Dios, qué bueno, miren mis hijos, miren mi iglesia, el llamado de Dios está haciendo un cambio diferente. Pero ahora tienen que ser aprobados por Dios. Sirven a mi hijo, yo les doy el ok, pero ahora tienen que ser aprobados por el hombre. ¿Qué significa aprobados por el hombre? Significa que el hombre va, por tu testimonio, va a entrar y seguir los mismos caminos que está siguiendo. Dice usted, pero ¿cómo yo no le sirvo al hombre? Tengo que darle nada. No, hermanito querido, una vez me lo dijeron así. Yo no tengo que darle gusto a las personas. Claro que sí. Si tú eres diferente, tú eres cristiano, tú estás en el evangelio, perteneces a una iglesia, estás en un ministerio, tienes que ser diferente y agradar a las personas, guste o no te guste, pero no es porque tú lo quieras hacer, no es porque tú quieras decirlo, voy a hacerlo, sino que tiene que estar en tu corazón. Por eso la semana pasada hablamos del fruto del Espíritu y ahora hablamos de hacedores de su palabra, porque tenemos que ser testimonio para que los otros puedan llegar. Yo quiero lo que el hermano tiene, yo quiero lo que el hermano tiene, yo quiero me gusta como él es, me gustaría ser hacedores de su palabra. Entonces tu testimonio va a traer muchos a la iglesia. Va a traer a gente para que, ¿qué? Para que podamos ver y seguir el crecimiento. No queremos número de personas, sino que almas para Cristo, hermano. Eso es lo que el llamado de Dios quiere. Almas para Cristo, no número, no cantidad, sino que queremos calidad, es lo que dice el Señor. Pero muchos estamos, ¿cómo se llama? Esperando en crecer la iglesia, pero la iglesia totalmente desviada, totalmente salida de los propósitos de Dios. Aprobados, porque honramos nuestro llamado en el testimonio de nuestra vida, con nuestro trabajo, amor y firmeza con lo que hacemos para el Señor. Hay algo diferente en ti que tú no notas, pero los demás están fijándote. Siempre los ojos de los demás y de la persona que llega por primera vez a la iglesia o está comenzando en la iglesia, los ojos están puestos sobre ti, sobre mí. A ver en qué estamos haciendo, en qué estamos fallando. Porque quieren decir, quiero ver en realidad si estoy en la iglesia que estoy viniendo o el hermano que me invitó en realidad es un hombre de Dios. Entonces están puestos ¿qué? Los ojos sobre todos. Pero es desagradable también cuando vemos malos testimonios que van a suceder, van a acontecer.
Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a cambiar. Por eso esta palabra hoy día. Vamos a ser hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra, ¿qué significa? Que vas a tener fe, que vas a tener el fruto del Espíritu. Vas a reintegrarte a la iglesia en una nueva condición. Y muchos mensajes más, que no me recuerdo ahora todos los que tengo aquí, pero todos son mensajes hablados con un propósito grande para reintegrarlos nuevamente a la iglesia. Entonces, cuando nos reintegremos, tenemos que empezar a ser, ¿qué? Personas diferentes. Tú tienes que ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Hay muchas cosas que están fallando en mí, muchas cosas que están fallando en ti. Pero como hombres, como mujeres, nos fijamos más en los defectos de los demás y no nos fijamos en los defectos de nosotros. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Queremos orar, hermano. Me pidieron la oración por la hermana Marisol, el hermano Benji. Me puso aquí que oramos por Marisol, por sanidad. Y yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios puede levantar, sacar enfermedades. Oramos, también queremos saludar a la, sí que nos están escuchando, de Nicaragua también, en Colombia, en Texas, y no sé qué, en Queens también, que nos están, hermano Walter, hermana Merita y su hijo, nos están escuchando también. Bendito sea el Señor. Yadid, Dios te bendiga mucho, gloria a Dios. Dulce, todos los que están aquí. A lo mejor usted dice, pastor, usted nunca me nombra. Es que como va subiendo esto para arriba, entonces no alcanzo, ya se me van olvidando los nombres, se van corriendo. Pero yo quiero saludarlo a todos en el nombre de Jesús y desearle lo mejor en esta tarde. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar por Marisol. Va a ayudarme, hermano, a orar por Marisol. Yo no sé la enfermedad que tiene, yo no sé lo que está sucediendo en ella, pero sí que algo que está mal funcionando y que Dios lo puede corregir en este día. ¿Cuántos lo creen de los hermanos que están en la pantalla? Y yo sé que, como dije el otro día, va a ayudarme, hermano, hermana que está escuchándome esta tarde. Vamos a orar por la hermana Marisol. Si usted tiene alguna otra oración que pedir, anótemelo ahí y vamos a orar antes que terminemos. Pero bueno es el Señor porque permite en nuestra vida hacer cosas grandes y poderosas. Y eso me da satisfacción, hermano, cuando podemos ver que cuando invocamos el nombre del Señor, el Señor nos escucha. El Señor está tratando con nosotros y el Señor está haciendo cosas donde podemos ver que Dios está manifestando su gloria. Tanto en enfermedades, en lo que sea, hermano, Dios manifiesta su gloria. Gloria a Dios. Bendito Señor. Gracias, Señor, te amo en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Señor, en estos momentos llegamos hasta el hogar de nuestra hermana Marisol. Te pedimos, Señor, que toda enfermedad, toda circunstancia de adversidad, Padre, en el nombre de Jesús, te la lleven esta tarde. Señor, bendecimos nuestra hermana, la bendecimos en el nombre de Jesús. Sacamos y quitamos en el nombre de tu palabra que esa enfermedad se va, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no sé qué enfermedad sea, yo no sé qué enfermedad está pasando, pero en el nombre de Jesús, ella se sana en el nombre de Jesús. Y levantamos nuestras manos pidiendo al Señor esta noche que la bendición vaya sobre esta hermana, Padre. La bendición va sobre ella. Hermana Marisol, Dios te bendiga, Dios te va a sacar de esto, Dios te va a sacar de esta enfermedad, de lo que estés pasando. Yo no la conozco, pero Dios la conoce, Dios está trabajando. Cierra tus ojos, Marisol, y Dios está trabajando contigo en esta noche. En el nombre, amado de nuestro Hijo Jesucristo, está sana por su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Así es, bendito sea Dios. Hemos terminado el mensaje en esta noche. Te pedimos, hermana y hermano, que ores por nosotros. Y gracias a todos los hermanos que se han reportado, que han venido a bendecir la iglesia. En el nombre de Jesús, los bendecimos también, porque yo sé que tienen un corazón grande para hacerlo. Sin ustedes, esta iglesia no podría continuar adelante. Pero sabemos que cuando hay un llamado, Dios pone hermanos y hermanas con un corazón y una disposición de poder servirle al Señor y poder levantar y crecer su obra. Bendito sea el Señor. Padre, en esta noche hemos terminado este mensaje, hemos terminado este servicio en este día y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que en esta noche, Señor, ha estado escuchando este mensaje.
que este mensaje le haya llegado con un propósito tan especial, Padre, que ellos puedan esta noche decir gracias, Padre, porque nos has hablado. Gracias, Padre, porque has puesto en nuestro corazón una palabra, Señor, de aliento en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque este pueblo, la iglesia, el llamado de Dios, bendícelo, prospéralo y sobre todo, Señor, que sean hacedores de tu palabra. Que cuando lleguemos a la iglesia la abran, Padre. Cuando se abran esas puertas, Señor, esta iglesia, el llamado de Dios, será nueva, renovada, restaurada, Padre. Gracias, Señor, porque yo creo en tu palabra, yo creo en tus propósitos, yo creo en tus bendiciones, Padre. Yo creo en todo lo que haces con cada uno de tus hijos, Padre, con tus siervos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día tan precioso que nos has dado, que no hemos podido levantar y hemos podido, Señor, recibir algo especial de parte de ti. Gracias, Señor, por todo lo que están aportando. Gracias por todo lo que han dicho, Señor, aquí estamos. Gracias por lo que han dicho el pastor. Estamos en la presencia de Dios en todo lo que estemos haciendo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y los bendecimos en esta tarde en una bendición bien especial, una cobertura especial sobre cada uno de ustedes, hermano. Bendita sea el Señor. Hermanos, hermanas, en esta noche hemos terminado el servicio. Dios los bendiga, que sea algo poderoso y nos podemos volver a ver muy pronto, esperando que todo lo que hagamos sea en presencia del Señor. Prepárese, porque vendrán cosas nuevas. Prepárese porque vendrán propósitos grandes en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Estamos despedidos en el nombre de Jesús. Gracias por esta enseñanza tan bonita y especial. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo. Bendito sea el Señor. Amén. Saludo a los niños, a cada uno de ellos. Saludo a todos en esta tarde. Amén. Estamos despedidos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Grande y poderoso eres, Padre, por este día tan especial, mi Señor. Gracias, Padre. Amén.